Hablar de diversidad, creo que no podríamos hacer una diferencia entre lo social y lo educativo, porque el concepto o desde esa mirada de diversidad es una condición humana y el sujeto, dentro de todas sus posibilidades y sus gamas de diferencias y construcciones, identidades sociales, es uno en lo educativo, es uno en lo social, es uno en lo comunitario, ¿cierto? Con una cantidad de aprendizajes, con una cantidad de construcciones que lo llevan a definirse y que lo llevan a particularizarse, como podríamos mirarlo desde Scliar. Eso es ser único y repetible, desde esa condición humana, desde ese genotipo de vida que particularizan la existencia. Hay una autora que es Delia Maigón, que plantea esa diversidad humana desde la cultura, desde el género, desde esas identidades, desde las tendencias religiosas, sexuales, las ideologías, la lengua, lo cual implica que cada sujeto, en la medida que va interactuando, entonces nacemos diversos, para devolvernos un poco, nacemos diversos, pero en esa medida que vamos interactuando con lo social, con lo educativo, con lo comunitario, vamos conformando una serie de estructuras que nos permiten particularizarnos y que desde allí dan también o van permitiendo construir una identidad única, propia, diferente a la de todos los seres humanos. Es desde ahí donde se ha venido manifestando que pueden haber hermanos, gemelos, cada uno con particularidades, gustos, afinidades, identidades diferentes. Entonces, desde ahí tendríamos que hablar desde esa diversidad como condición humana que se particulariza en los diferentes escenarios. El papel de la diversidad en la promoción de una educación inclusiva. Creería más que es el papel de la educación inclusiva en el reconocimiento de la diversidad. Debemos partir que la educación inclusiva es la obligación que tiene el sistema educativo, y cuando hablo de sistema educativo es desde los lineamientos políticos gubernamentales nacionales, en este caso pues mundiales, nacionales y por ende institucionales, que tienen que dar respuesta a esa particularidad de los estudiantes. Entonces es desde ahí donde podríamos decir que la respuesta es más en términos específicos, desde esa mirada al sujeto, desde esa particularidad al sujeto. Roberto Espósito habla un poco de esas múltiples lenguajes o esas múltiples agrupaciones, opciones de vida que se deben atender en lo particular, que se deben atender desde esas estrategias, desde esas dinámicas institucionales. Si bien la institución tiene una cultura y una particularidad, esa cultura y esa particularidad no se alejan desde las situaciones y circunstancias que lo social lo rodea. Por eso hablamos desde esas particularidades y de esas identidades y de cultura institucional, porque es desde ahí donde directamente podremos remitirnos a esa promoción de la diversidad, ¿cierto? ¿Cómo rescatarla? ¿Cómo hacerla visible? Ese papel específico que tiene la educación inclusiva en reconocer y valorar la persona desde sus características, singularidades, y desde ahí poder partir. Hay algunos desafíos comunes que enfrentan los estudiantes o los grupos minoritarios en los ámbitos educativos. Sí, muchísimos, porque la diversidad como condición humana es una maravilla, es una riqueza para las instituciones. Sin embargo, cuando esa riqueza está puesta en un escenario plural, en un escenario donde comienzan a converger varios intereses, varias situaciones complejas, digamos desde lo social, lo económico, lo educativo, lo político, que comienzan a mostrar una gama de posibilidades, de diferencias, muchas veces esas situaciones, cuando no se saben manejar, traen consigo una cantidad de discriminaciones. Y esa discriminación, CONAPRED lo considera como un desprecio inmerecido, de valoración inadecuada a diferentes grupos sociales por particularidades de sexo, de formas de pensar, en lo político, en lo educativo, en lo religioso,
en lo académico, ¿cierto? Y desde ahí se van formando unos grupos, unos guetos que comienzan posiblemente a tener confrontaciones entre sí. Esas diferencias llevan a una vulneración y una restricción del derecho, una exclusión que lleva directamente a la vulneración del sujeto, a la negación del ser humano, ¿cierto? Y esas condiciones se pueden presentar, y lo estamos viendo hoy notoriamente, por las formas de vida, por el origen étnico, por el origen nacional, por la edad, por la condición que se encuentra de discapacidad o por la condición específica social, económica, ¿cierto? Una gama de situaciones que llevan a generar unos prejuicios, y esos prejuicios en el ámbito social y en el ámbito educativo, que es donde comienzan a revertirse todos, de alguna manera desmienten esa riqueza de la diversidad y comienzan desde ahí a generarse esas ciertas miradas de exclusión. Hay unos autores que es Rodríguez Cepeda, Magdalena Jiménez, Carmen Beladel, que comienzan a hablar de esa vulnerabilidad y de esas exclusiones como una manifestación específica y como resultado de una estructura social, porque en esa estructura social es donde se comienzan a generar los prejuicios, esos prejuicios que vienen heredados desde la familia, la construcción social, y comienzan en todos esos ecosistemas a hacer eco, obviamente, y llegan a la escuela, y ahí comienzan a multiplicarse y comienzan de pronto a fortalecerse. Importante desde ahí que los maestros y las maestras trabajen el reconocimiento de la diferencia en el ser humano, y desde los niveles iniciales se comience a potencializar ese respeto y ese reconocimiento por el otro y por mí como persona diversa. Hay unas apuestas desde Carmen Beladel, desde el excluido, ¿cierto? El excluido es aquel que no pertenece, es aquel que ocupa, que no se beneficia de un sistema social, que no ocupa un puesto en lo político, en lo cultural, en lo económico, es aquel que no tiene acceso a los derechos que por ley debe tener, ¿cierto? Entonces comienzan a generarse unas relaciones de participación, de poder frente a estas personas que se encuentran en situación de exclusión. ¿Que quiénes serían? Todos en algún momento de nuestra vida, porque la exclusión y la discriminación, al igual que la vulnerabilidad, atraviesan, como lo manifestamos ahora, todas las condiciones del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. Y hablo de situaciones que son superables en cualquier etapa de la vida del sujeto y del ser humano. Hay una apuesta desde lo que me preguntas, y es sobre las estrategias o enfoques que se consideran efectivos para promover la diversidad en las instituciones educativas. Enfoques, Colombia tiene un enfoque muy interesante, que es el programa de educación inclusiva con calidad. Ese programa plantea una ruta a la cual se pueden acoger las instituciones. Es una ruta muy flexible que permite movilizar la gestión institucional desde una apuesta de calidad e inclusión, y tiene unas fases y unas etapas que las instituciones pueden trabajar. Hay otras apuestas también interesantes desde esa misma gama de posibilidades que plantea Flor Daisy Arenas, y entre otros como Carlos Escliar, como Pilar Arnaiz, entre otros tantos, que es la flexibilización curricular, y es cómo mantener los mismos objetivos para todo el grupo y con diferentes formas de llegar a esos objetivos y con diferentes caminos en esos objetivos específicos, que es lo que nos permite ir midiendo también esos alcances de la competencia. Para ello hay una transversalización que se ha venido planteando desde el CAS, que es el sistema, que es el diseño universal para el aprendizaje, y ese diseño universal del aprendizaje reconoce las múltiples formas en las que un estudiante puede aprender, pero también las múltiples formas que tenemos los maestros y las maestras para generar estrategias, desde cómo presentamos los materiales, y ahí es donde se habla de la arquitectura educativa.
Y en esa arquitectura educativa es cómo diseñamos esos ambientes de aprendizaje, esas interacciones flexibles, esas interacciones en las cuales estén generadas para que el estudiante demuestre su potencial, no sus carencias, que ese es un punto de partida muy interesante y que ojalá pues todos los maestros tuviéramos el tiempo, la dedicación, el saber para comenzar a fundamentar este diseño universal o esta ingeniería del diseño universal para el aprendizaje, que nos plantea gamas desde mi postura como maestro en las formas que yo le presento al estudiante para que él aprenda desde sus sentidos, la implicación de sus sentidos, desde la implementación de todas esas capacidades que tiene y cómo el estudiante puede mostrar lo que está aprendiendo y cómo lo voy motivando, cómo lo voy monitoreando, pero también cómo lo voy dinamizando para que él no se quede frustrado en una actividad que le sea compleja o que ante la primera dificultad que se le presente deserte de la actividad. Es entre otras. Hay unos programas también muy interesantes que los tiene Itagüí, que viene trabajando con empresarios por la educación, con una institución de Brasil que en este momento no recuerdo el nombre, y desde allí vienen haciendo un ejercicio muy bonito con las tertulias literarias, con círculos de aprendizaje y demás. Recientemente también Envigado ha venido trabajando desde el Centro de Tecnología e Innovación todo lo que tiene que ver el acompañamiento desde la robótica con chicos con capacidades excepcionales, ¿cierto? Talentos excepcionales. Y desde allí hay una apuesta muy interesante que le permite a los muchachos desde los semilleros y desde los procesos satélites que han sido una muestra a nivel mundial reconocida, cómo ir potencializando esas capacidades que tienen. Otra estrategia interesante y que es a nivel gubernamental es la unidad de atención integral, que Medellín la tiene muy fundamentada, la tiene muy estructurada dentro de su estructura política y de su estructura práctica en las aulas, ¿cierto? Con las maestras de apoyo, con los apoyos dirigidos en las instituciones educativas para maestros y en el aula. Entonces, desde ahí, cabe resaltar también esa pregunta que me estás haciendo sobre la formación docente. Es importante, es valiosísima, porque es lo que reclaman día a día los maestros. O sea, cómo atender esas múltiples necesidades de los estudiantes, las demandas que tienen en torno a sus diferentes o esa gama de posibilidades de aprendizaje que tienen, esos estilos y esos ritmos de aprendizaje. ¿Qué hago yo como maestro? Y no solo se hace referencia a discapacidad, sino a toda esa gama de aprendizajes y cogniciones que tenemos. Entonces, desde ahí es valioso que generalmente se esté capacitando a los maestros desde diferentes estrategias que permitan, desde el trabajo colaborativo, desde el trabajo cooperativo, desde el aprendizaje por pares, desde el monitoreo constante, ir avanzando en esa formación docente. También lo de los programas formales que actualmente vienen impulsando las diferentes regiones, ¿cierto? Como el apoyo a los maestros y las maestras en sus maestrías, en sus especializaciones, en doctorados y demás. Es totalmente valioso y es la única manera para poder hablar de una inclusión real y efectiva en las instituciones educativas. De lo contrario, nos seguiríamos quedando en ese enfoque específico de integración. Hay una autora que es Hildamar Rodríguez, es de acá de Medellín, de la Universidad de Antioquia, seguramente ustedes la han abordado, y ella plantea que la inclusión no es más que la escucha activa del estudiante, la escucha atenta, respetuosa del otro, es permitir que el otro manifieste sus testimonios, que el otro hable, que el otro cuente de sus lógicas y sus explicaciones de vida en la escuela. Y es donde se habla o donde se están las voces que se tienen en las narraciones del descanso, en la existencia de los lugares del aula, en la existencia de ese patio de recreo que a veces dejamos olvidado. Ahí es donde realmente se configura, según esta autora, esa mirada de reconocimiento de la diversidad y en esa perspectiva, en esa aplicación a lo que es la educación inclusiva.
Ok, para trabajar en un ambiente seguro, respetuoso e independiente de su diversidad, yo creo que hay una ruta muy valiosa que lo plantea la UNESCO, y es que la educación inclusiva es un abordaje y es una respuesta a esas necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Y que esas necesidades de los estudiantes se den en tres condiciones: no solo el acceso, sino también la participación, la promoción y la graduación. Ahí es donde realmente hay unas estrategias que permiten reconocer tres elementos que la UNESCO ha venido planteando a través de Tom Booth y Mel Einskorn, que son políticas inclusivas, prácticas inclusivas y culturas inclusivas, y que se deben transformar en la medida que una institución quiera abandonar un paradigma de integración o de exclusión que se tenga cuando ya se es reconocido, y trasegar a un camino de real educación inclusiva, ¿cierto? Y ahí entonces tocaría cuestionar qué entendemos por inclusión, cómo están nuestros niños y nuestras niñas, cómo están interactuando entre ellos, cómo se reconocen nuestros maestros, se sienten bienvenidos a la institución, se sienten reconocidos con lo que hacen, se sienten vinculados a las actividades en clase, o sencillamente hay unos que están haciendo la generalidad de actividades y hay otros que todavía siguen haciendo rayitas y palitos en el cuaderno, ¿cierto? O haciendo los mandados al interior de la institución. Eso habla de la cultura institucional y de ese reconocimiento a la diversidad. Desde esa perspectiva, también me habla de trabajar y crear esos ambientes seguros y esos ambientes respetuosos. Entonces, en esos ambientes seguros y respetuosos es transformar, es comenzar a reconocer el otro, crear una cultura o una comunidad más bien segura. Yo me siento segura en la institución donde estoy, ¿cierto? Eso lo plantea el índice de inclusión que es propuesto por la UNESCO. Me siento seguro, me siento acogido en esta institución, me siento estimulada en esta institución, y hablo de todos los entes que están allí, no solo el alumnado, ¿cierto? Los docentes, el personal de apoyo, los directivos. Y desde allí comenzar a mirar cuáles son los valores que tenemos, cuáles son los valores inclusivos. Todos y todas estamos transmitiendo esos valores, cómo los vivimos al interior de la institución, cómo se concretan esas políticas tan bonitas que tenemos desde lo escrito en el manual de convivencia, en el reglamento estudiantil, que tenemos en los proyectos educativos institucionales. Esos lineamientos escritos están dando un norte a la institución para que realmente abrigue y genere prácticas diferenciadoras, prácticas incluyentes en el aula y en los diferentes ambientes en donde interactuamos, ¿cierto? Esas prácticas que se están generando sí están atendiendo al aprendizaje, porque uno de los principios específicos de la educación inclusiva es que todos y todas podamos aprender. Si no aprendemos en una institución educativa que su objeto específico, su naturaleza está en la enseñanza y la construcción del aprendizaje, entonces estamos perdiendo la tarea, ¿cierto? ¿Cómo reconocer la diversidad y cómo asumirla? Ese es uno de los retos que tenemos. Entonces allí, cuando comenzamos a cuestionar estas miradas, allí comenzamos a hablar de pensar en instituciones acogedoras. Un tipcito que hemos venido trabajando con muchas instituciones, y es en las primeras horas de asesoría comenzar a hacer reflexiones frente a esos elementos que llevan a distanciar o que llevan a discriminar un grupo poblacional específico, o a solucionar situaciones en el aula desde diferentes entornos. Otra de las situaciones es seguir motivando, cosa que se viene haciendo en la mayoría de instituciones, frente al aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Ese apoyo entre pares, eso es fundamental para poder hablar de esas culturas acogedoras y seguras. Planteas una pregunta desde las iniciativas o proyectos exitosos que se han venido trabajando en el ámbito social y educativo. Bueno, creo que mencionaba algunas, como lo que es
las tertulias literarias, como lo que viene haciendo Envigado, como lo que viene haciendo Avanzar, que es un colegio también privado acá en Medellín, que trabaja con todos los chicos y las chicas que han sido discriminados por diferentes índoles en las instituciones educativas, y comienza a trabajar desde un modelo educativo que apunta a la diversidad para reconocer en ellos esos potenciales. El Tecnológico de Antioquia, ya en el ámbito de la educación superior inclusiva, y la Universidad de Antioquia vienen trabajando en sus políticas de atención a la diversidad, en donde están pensadas desde diferentes enfoques: el de inclusión, el de derechos, el de igualdad de oportunidades, ¿cierto? El de educación para todos, el de género, que es una temática pues tan necesaria y reconocida en este momento en las condiciones que vivimos en nuestro país. Hay muchas otras. La UNESCO tiene una gama de 135 prácticas que se pueden implementar y que se han venido trabajando en diferentes contextos educativos en unas miradas similares a la actuación colombiana. Entonces, pues hay muchísimas, pero como reconociendo esas del contexto, esas de las que he venido hablando. Y, finalmente, ¿cuál es el beneficio más significativo de una educación inclusiva y diversa tanto en los estudiantes como en la sociedad? Muy bien, cuando comenzamos a hablar y trabajar con prácticas que atañen directamente a la construcción institucional, desde esas reflexiones que hacemos es importante reconocer ese ejercicio teórico de reconocimiento de la diversidad. Es muy bonito en el discurso, y en la práctica, ¿cómo se está llevando? Cuando logramos cuestionar y articular esas dos acciones, que son un punto de debate fuerte en los caminos y en los recorridos institucionales, comenzamos a generar esas prácticas que seguramente se van a ver reflejadas en lo social. Digamos, hoy nosotros estamos formando a los chicos que en pocos años van a ser los directores de una empresa, los que van a estar atendiendo en el supermercado, los que van a estar atendiendo como cajeros en un banco, los que van a estar en selección de personal, los que van a estar en atención al público. Y entonces desde allí, ese ejercicio que cimentamos en la escuela, en la institucionalidad de reconocimiento por el otro, allí directamente se va a ver reflejado. Uno, desde ese lineamiento de respeto por el otro, por las condiciones y reconocimiento de la condición humana y las potencialidades del otro, identificando que la capacidad y el déficit están presentes a lo largo de nuestra vida, independiente si usted tiene una capacidad excepcional o no la tiene, ¿cierto? Entonces, cuando logramos que nuestros estudiantes permitan ese reconocimiento, allí obviamente esto va a trascender en esas posibilidades de empleabilidad, de buen trato, de colegaje en el futuro laboral. Pero también desde la perspectiva profesional, es decir, desde esa preparación para responder específicamente a los retos y demandas que está generando una sociedad en la cual la interconexión, la globalidad y toda la posibilidad de reconocernos en diferentes espacios, trabajar juntos, reconocer los aportes del otro como válidos y como necesarios en un proyecto, esto va a permitir que realmente tengamos unas opciones diferenciadoras desde la preparación y desde el reconocimiento del otro. Este es un camino bastante grande. Hablar de inclusión nos plantea recoger todas las miradas comunitarias, hacer que esas miradas comunitarias regresen a la institucionalidad, evaluar esas barreras que tenemos, identificarlas, reconocerlas, pero trabajar también en ellas, y esas barreras que tienen que ver con lo actitudinal, lo metodológico, desde el reconocimiento y la participación, ¿cierto? Y en donde la planeación y la planificación de todos, la planificación haga parte de un ejercicio concreto en el cual todos podamos participar. Esas serían pues como algunas de los lineamientos para hablar de educación inclusiva, que es totalmente una respuesta a esa diversidad y una respuesta a la condición del sujeto.